Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque Es una bendición poder saludarle en esta oportunidad, estimado hermano y amigo, para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y vamos a estar pendientes del libro de Génesis, donde vamos a tocar algunas citas importantes para el apoyo, el sustento de lo que tenemos aquí. Así que Dios le ha puesto ley a todo lo que Él ha creado, de la manera como Él gobierna el universo, la órbita de cada astro para que no haya una catástrofe. Y todo sigue el curso que Él trazó y diseñó, ya sea a los astros, al mar, a las montañas, a los volcanes. Todo está diseñado de tal manera que funcione normalmente, a no ser por algún permiso de Dios que Él quiera que cambie el sistema y actúe de otra manera. Así también entonces desde el Edén a la primera pareja Dios le pone leyes, y conforme al propósito divino Dios explica las leyes a la luz de la gracia a través de, diríamos, de todo el Antiguo Testamento, pero refiriéndonos hoy a Génesis, algunos pasajes bíblicos, porque lo que hemos venido pensando desde la vez pasada es que los hijos de Dios debemos comprender las leyes para gozarnos en la gracia de Dios. Y explicamos los términos la vez pasada y algunas implicaciones que tienen. Y esto se puede lograr entonces en primer lugar a la luz del huerto de Edén. Se puede entender porque ahí está la administración manifestada, que maneja leyes. Entonces Dios dice que puso al hombre, según el Génesis 2:15, y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya dijimos la vez pasada que ahí inicia la administración de las cosas de Dios, en este sentido, el huerto que estaba en Edén. Y esta administración tiene sus leyes del trabajo, ¿verdad? Que lo labrara, es decir, que lo mantuviese limpio, adecuado, para que los árboles dieran el fruto necesario, como se hace con cualquier sembrado de hoy día. Pero ya sabemos que cualquier sembrado, sea milpa, sea frijol, eso tiene la preparación de la tierra, el quitarle las plagas y en su crecimiento cuidarlo, fumigarlo, de modo que no haya daño. Entonces todos esos procesos son prácticamente leyes del cultivo. Y el cuidado, que lo guardase aquí ya es la administración necesaria para que todo estuviera en orden. Y por eso decimos que aquí comienzan las leyes de Dios para preservar, para dar al hombre lo que el hombre necesita y para que el hombre cuide lo que Dios ha creado. Así como se ve hoy día la recuperación de la fauna,
¿verdad? De que los animales ya tienen libertad de salir de las montañas porque no hay gente, entonces que sean peligro para ellos. La ley tiene prohibiciones porque en el versículo 16 dice: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ahí está la prohibición de comer con libertad cualquier otro árbol, ¿verdad? Y entonces ahí está la ley de Dios. El hombre vive en un ambiente propicio para ser obediente a Dios. Y podríamos decir que también en este tiempo vivimos un ambiente de libertad, de locomoción, libertad para la expresión y que tenemos leyes que nos amparan para buscar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Él le dio la libertad porque, como he dicho en algunas oportunidades, Dios le ha dado al hombre en la tierra todo lo que el hombre necesita. Y qué bueno es cuidarlo, qué bueno es administrarlo y no destruir nuestro mundo por nuestras propias manos para consecuencias de nosotros mismos. Así que comer con prudencia, ¿verdad? La prohibición es del árbol de la ciencia, entonces del mal, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Es la ley de Dios. Imagínese usted que podíamos comparar o decir que todo se lo dio de gracia al hombre en el Edén, solo le prohibió un árbol y de todo lo demás podía comer. Y la aplicación tenía muchas formas de obedecer. La pareja en un ambiente de privilegio, donde podían ser felices, y entonces despreciaron eso, y la desobediencia era una sola forma para pecar. La ley que quebrantaron, desecharon la gracia de Dios, todo el favor que Dios les había prorrogado para estar en el huerto. Así que a la luz del huerto de Edén podemos decir que el hombre estaba en la mejor época, en mejor etapa, la mejor forma de vida, y Dios le dijo que solo de ese árbol no debía de comer. Podríamos decir que ese árbol puede representar la ciencia del bien y el mal, porque al comer de eso iba a perdurar la vida. Podría ser un ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Que es el que da la vida y una vida perdurable, porque a ellos se los advirtió más del árbol del bien y la ciencia. Entonces les dijo: del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí es donde está en la historia bíblica el hecho de que se valió de eso Satanás ya cuando llegamos al capítulo 3 para decirle a Eva que seréis como Dios, no morirás. Pero Dios estaba hablando de que en el pecado se iba a transmitir a toda la raza humana. Por un hombre que pecó, entonces se iba
transmitir la naturaleza pecaminosa en la vida del hombre. Y estamos en ese sentido nosotros, porque todos somos pecadores, en pensamientos, en palabras o en hechos, pero todos somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es decir, separación eterna de Dios. Pero el plan de amor de Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar en la cruz, para que nosotros no vayamos a condenación eterna. Y la seguridad que da también, porque dice, ahora pues ninguna condenación hay. Y dice, ahora, ¿verdad? Porque Dios da la salvación a aquel que cree en el mismo momento cuando se arrepiente. Y nos dice que lo único que tenemos que hacer en esa desobediencia en que estamos, que si nosotros confesamos con nuestra boca y que creemos que Dios levantó de los muertos a Jesús, seremos salvos. Y que con el corazón se cree para justicia, pero dice que con la boca se confiesa para salvación. Ahí tiene usted los pasos que usted puede dar si no conoce al Señor, que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, y además no podemos salvarnos a nosotros mismos porque es por gracia. Esto no es de vosotros, dice, sino es don de Dios. Y el amor de Dios que muestra ahí que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces nosotros tenemos la seguridad cuando confesamos que Dios le levantó de los muertos a Jesús y creemos en el corazón y confesamos con la boca. Entonces, ahí tenemos la solución para esa, a la luz del huerto del Edén. Ellos tuvieron la gran oportunidad y nosotros tenemos la gran oportunidad de aprovechar la gracia de Dios que la extendió en el Edén, pero que la tiene vigente hoy a través de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso tenía muchas formas de obedecer, pero la pareja decidió desobedecer a Dios y desechó toda la gracia que Dios les había dado. En segundo lugar, esto se comprende en la ley para gozarnos de la gracia a la luz de los patriarcas. Ahí podemos ir al capítulo 26 de Génesis y entendemos ahí por la historia bíblica lo que los patriarcas se ve y la gracia de Dios que se ve para ellos. Porque ahí en el capítulo 26, vea usted el versículo 5, nos habla de lo que yo le estoy mencionando y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dijo, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Dios le estaba beneficiando ahí por la obediencia de Abraham, porque los patriarcas, aun con sus errores, son el ejemplo de la fe de cada uno de nosotros para hoy día, mayormente Abraham, que fue un hombre de fe, un hombre obediente. Así que a la luz de los patriarcas entendemos que la gracia de sacarlo de Ur de los Caldeos, eso no lo merecía Abraham. Pero Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, de una ciudad grande, de una ciudad idólatra y perversa. Entonces,
pero Dios escogió a Adán para sacarlo de ahí y prometerle una tierra que fluye leche y miel. Y él dice la palabra en el Nuevo Testamento que salió sin saber a dónde iba, pero tuvo fe. Por eso es que Dios en el capítulo 15, versículo 6, le dice: sal de tu casa, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dice, como no se pueden contar, ¿verdad? Porque algunas lo ven con lentes potentes y todavía hay más. Ahí dice que donde las 7 que brillan, que vemos nosotros, dice que los niños pueden contar hasta 14. Pero hay más de 500 solo en ese lugar, que no los podemos ver. Pero es decir que la gracia de sacarlos de Ur de los Caldeos es como que nosotros tampoco hemos merecido la gracia de Dios para quitarnos de la forma de vida que llevamos y darnos una vida diferente. Ya cuando volvemos ahí al capítulo 11, entendemos versículo 28, podemos entender este trato de Dios con los patriarcas, porque ahí Dios dice en su palabra: y murió Harán antes que su padre Taré en tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Y entonces Dios le llamó ahí en el capítulo 12 y le dijo lo que yo estaba mencionando cuando le dijo: así será tu descendencia. Y dice que Jehová creyó en la promesa de Dios y Dios lo justificó ahí. O sea que la gracia de sacarlos de Ur de los Caldeos se puede comparar a que Él nos sacó de esa vida perdida, de pecado, de vicios y de cualquier otra cosa que teníamos, a una vida diferente. La promesa de tierra de Canaán, Él se la hizo allí, ahí donde estábamos en el 11:31, Él le hace la promesa a Abraham. En varias oportunidades lo hizo así, pero aquí ya cuando llegamos al final de este capítulo, tenemos ahí las palabras de Dios que le dice, entonces dice que Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, porque eran jornadas que emprendían. Pero ahí ya se entiende que Dios le había prometido la tierra que fluye leche y miel, porque Dios es así en su palabra. Además de la salvación, nos hace promesas que son fieles y verdaderas. Por ejemplo, cuando oramos, Él dice que hasta ahora nada hemos pedido en su nombre. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y esas son promesas de Dios que podemos hacer las propias. Así lo han hecho algunos hermanos que yo conozco, estando ya en su casa después de
del coronavirus. Entonces, por lo menos conocemos 2, 3 hermanos que se han recuperado y ellos dicen que a través de la oración de su familia y de nosotros que les conocemos. De esa manera es entonces como Dios le hace promesas a Abraham, él cree a Dios, aunque no ha visto nada, lo da como certeza porque Dios es fiel a sus promesas. Y las bendiciones están condicionadas con leyes también. No digo la salvación es gratuita, es sin condición, pero las bendiciones están condicionadas. Por ejemplo, en el capítulo 8 de donde estamos, en Génesis, ya en el versículo 20, dice de la siguiente manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Es decir, que de la forma de adorar, a ellos se les dio la oportunidad de levantar un altar y descuartizar un animal y quemarlo para Dios. Es la manera de acercarse, de adorar a Dios. A nosotros nos ha dado otras maneras. Ya con nuestra presencia en alguna reunión que programemos, quizá con nuestro tiempo invertido, que puede ser olor grato delante de Dios, o como les dijo el apóstol Pablo a los de Filipo: todo lo he recibido y tengo abundancia, les dijo. Así que mi Dios os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y más adelante él dice que esa ofrenda que le manda es olor grato delante de la presencia de Dios. Puede ser nuestro tiempo, el desarrollo de nuestros dones, y puede ser la inversión económica de su diezmo y sus ofrendas. Qué interesante que un hermano vino por aquí y me dijo: aquí traigo esta ofrenda de los 4 meses que han pasado. Por supuesto, esa ofrenda no es para mí, esos van a la caja de la iglesia, cualquier ofrenda. Entonces, pero él estaba pendiente de que sus diezmos estaban guardándolo para entregarlo determinado día. Es un buen ejemplo porque adoramos a Dios en todas las maneras que he mencionado, y Abraham hizo muchos altares para adorar a Dios. No solo aquí Noé, sino Abraham, y en cada lugar donde se quedaba hacía un altar y quemaba animales para Dios. Es una buena costumbre que tenía para adorar a Dios en cualquier lugar donde estuviera, como nosotros, auténticamente cristianos, en el trabajo, en el estudio, en los negocios, en todo, auténticamente cristianos, no importa el lugar, el tiempo y las circunstancias. De esa manera, entonces, condiciona la forma de adorar. Un poquito más adelante, en 14:20, también tenemos en la palabra lo que dice ahí. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cabe mencionar que de la forma
de honrarlo aquí es cosas valiosas para Dios, que llegaron y los enemigos se llevaron a Lot, su sobrino de Abraham, y entonces él armó sus siervos y venció a esas 4 o 5 naciones y recuperó a Lot y la riqueza que tenía esa gente. Y entonces Abraham lo que hizo es darle entonces los diezmos al sacerdote de Salem, que está un poquito más atrás, que representaba a Dios, y se lo dio a él. Forma de adorar, forma de honrarlo y de la honestidad, porque al leer en el capítulo 12 entendemos estas leyes que estamos tratando en esta oportunidad, porque en el 14 ya vimos, entonces en el 12, 10 y 11 dice de esta manera: y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hombres en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, pero porque era grande el hambre en la tierra. Eso es lo que dice que ya en el 11 y en el 19 vemos la ayuda de Dios, porque el rey de ese lugar le dice: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Que aún en medio de eso, porque hubo hambre, iban a entrar a ese lugar, y entonces dice la palabra de Dios que se le quedó viendo sin duda a su mujer, le dijo: ya veo que eres hermosa. Y si digo que eres mi esposa, me matan y se quedan contigo. Digamos que eres mi hermana. Pero aún en medio de eso, Dios lo guardó, porque dice que Jehová, por tratar de hacer la suya, dice, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, porque quiso tomarla por su mujer. Y a pesar de eso, Dios salió en defensa, porque Dios es bueno. A pesar de cómo somos, dice que la palabra, que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso no quiere decir que está dando libertad de desobedecer, sino que Dios es fiel a sus palabras y espera que nosotros seamos agradecidos. ¿Cómo nos trata? En la honestidad ahí, y de la pena capital también, que leemos en el 9, ya de Génesis, en el tiempo de Noé. Entonces leemos ahí en el 9:6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea que ahí estaba la ley de ojo por ojo y diente por diente, o diente por diente, ojo por ojo. Pero eso ya en el trato de Dios ya no siguió esa ley, sino muchos estaríamos sin dientes y sin ojos, ¿verdad? No pasó para este tiempo.
la pena capital que se instituyó ahí. Y algunos países tienen la pena capital y la mayoría no la aplican, pero nosotros vemos la historia de Guatemala, que cuando hubo pena capital, la gente se calmó de la maldad y lo pensaba una o dos veces para poder hacer daño a otros. Pero de la alimentación, Dios les dio esa libertad ahí, como decíamos en el 9, le digo, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. O sea, el hombre tenía esa, la alimentación por la obediencia del hombre. Así que decimos que el Hijo de Dios debemos comprender las leyes para gozarnos de la gracia de Dios a la luz del huerto del Edén, a la luz de los patriarcas, pero también tres a la luz de la ley de Moisés. Eso conocemos bastante, porque los mandamientos que recibió Moisés, además de los 10, estaban divididos en 613 según la cuenta de los judíos. Contaron y aprobaron como leyes de Moisés según ellos 613 y habían leyes positivas eran 248 y leyes negativas 365. Y los mandamientos estaban distribuidos para cubrir todo aspecto de la vida diaria de los judíos. De modo que Dios se cuidó de cómo fuera la adoración del pueblo de Israel, de cómo debían de ser los sacerdotes que oficiaban ellos para ofrecer sacrificios. Tenían que bañarse y tenían que usar ropa limpia para poder oficiar. O sea, limpios de espíritu y limpios del cuerpo para servir a Dios. Eso nos indica que nosotros, si queremos hacer un buen servicio a Dios, tendría que ser así, limpios de nuestra alma, de nuestro espíritu, y también limpios del cuerpo y limpios de nuestra ropa. Entonces, que levantemos manos limpias, como dice la palabra, para servir a Dios. Y también estaban los sacrificios por medio de los cuales ellos se podían acercar a Dios y agradar a Dios por las cosas que podían ofrecer. Y las ofrendas, ya sea de paz o otras ofrendas que el adorador tenía que presentar, porque ya más tarde, cuando estaba el templo, era obligatorio en 25 kilómetros alrededor del templo que llegaran al templo para ofrecer sus sacrificios, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús encontró la perversión y el enriquecimiento de los que vendían animales. Entonces, como dice Barclay, un escritor, un teólogo, dice que le aumentaban hasta 33 veces más de lo que valía un animal para ofrecerlo en sacrificio. Bueno, era una... pero Dios se cuidó de las ofrendas, de la limpieza del pueblo, ¿verdad? Para los que estaban leprosos, estaban fuera de la ciudad para que no contaminaran a los demás. Y de la inmundicia,
puso leyes para que quienes eran inmundos y aún con tocar un hueso de un cadáver se contaminaban, y entonces eran inmundos y tenían que purificarse para poder estar entre la gente. O sea que todo esto, las fiestas y otras cosas, porque ellos tenían como fiesta la Pascua, entonces tenían la de los tabernáculos, tenían entonces varias fiestas principales que ellos celebraban y otras costumbres que tenían después, pero que era para cuidar la vida del pueblo en el tiempo de Moisés, y que esos sacrificios o esa manera de acercarse a Dios es la gracia de Dios, porque el hombre es pecador y está adorando a un Dios santo, maravilloso. Entonces, por eso es que Él cuidaba de todos los aspectos a través de los 613 mandamientos. Bueno, así es la administración de Dios en el universo, en la historia humana, y a pesar de ello, como un rayo de esperanza, la gracia de Dios ha estado presente en todo tiempo, en toda circunstancia, a favor de la vida del hombre, y entonces para perdonar al quebrantado de corazón y perdonar al que quebranta estas leyes. De no ser así, muchos estaríamos condenados y muchos estaríamos sin Dios y sin esperanza. Pero aquí está la palabra de Dios, que está dando oportunidad al pecador de que se arrepienta, tome la decisión más importante, más inteligente, que es entregar su vida a Jesucristo, porque Dios le ofrece la gracia en todo tiempo. Dios le bendiga. Oramos para las gracias al Señor. Padre, bendito sea tu palabra, porque ella siempre es bendita, Señor, y es poderosa para hacer para lo cual tú lo mandaste. Oramos por nuestros amigos, por nuestros hermanos en la fe, que pueden escuchar esta palabra, para que los que no te conocen tomen la actitud y la acción correcta de venir y encontrarse con Dios. Sigue protegiendo la vida de nuestros hermanos, aún los que se han enfermado, pero están en recuperación de la pandemia, Señor. Muchas gracias, porque tú les has dado otra oportunidad de vida. Bendito sea tu nombre, Padre. Oramos porque guardes a tu pueblo, no solo la iglesia, sino a todos mis hermanos de otras denominaciones evangélicas, que tú los bendigas y guardes a la familia. Y también por muchos latinos que están en el extranjero, esos millones que hay allá, y que muchos de ellos te conocen, Señor. Oramos para que tú los protejas, les des salud y trabajo para cumplir con los propósitos por los cuales se fueron, Señor. Muchas gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara sin